Bueno, buenas noches, buenos días. Sean bienvenidos a esta tercera entrega de la continuación de la obra de Fromm, que es La Revolución de la Esperanza. En este video o en este contenido estaré explicando ahora lo que es el segundo capítulo de esta obra, que trae por nombre La Esperanza. Aquí como tal, Fromm, y como les mencioné en el video anterior, va a estar abordando conceptos de esta índole o de este ámbito, pero no vistos desde un ambiente teológico, ¿sí? Sino que aborda estos conceptos desde una perspectiva muy diferente a lo cual uno pues está acostumbrado a definir estos conceptos, ¿no? En cuanto a vivencias, experiencias, cómo le va dando lugar a la concepción de estos mismos conceptos, ¿no? Porque pues uno, como tal, en base a su educación, a sus valores, a todo lo que lo rodea, va adquiriendo lo que es una definición, ¿sí? Pero él, como les menciono, lo aborda desde una manera o una perspectiva muy diferente a lo que uno ya está acostumbrado, ¿no? Un ejemplo de esto, abordando lo que es el capítulo en cuanto al concepto de la esperanza, aquí aborda lo que es y lo que no es, ¿no? Aquí como tal menciona que lo que es la esperanza es un elemento decisivo para efectuar cambios que lleven a una vivacidad y a una conciencia, aquí desde una parte activa, ¿sí? Pero, como tal y como lo menciono, pues se suele confundir la naturaleza de este mismo concepto, perdón, de la esperanza, ¿no? Como tal es, bueno, uno como tal trae la definición de la esperanza en cuanto tengo la esperanza, bueno, aplicado en lo práctico es tengo la esperanza de que pase esto, de que suceda aquello, de que me llegue esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que trata de abordar Fromm es qué se hace en ese inter, ¿no? En esperar, porque aquí lo aborda desde este aspecto, en, bueno, qué significa esperar realmente en cuanto a desear, anhelar, pero bueno, ¿qué sucede en todo esto, no? Como tal, se confunde esto con aquellos que desean de manera ansiosa conseguir o consumir algo, de obtener algo, pero, como tal les menciono, esperan de una manera pasiva para conseguirlo. Ejemplo, autos, una vida plena, ahora sí entrando un poquito en lo religioso, la salvación y todo lo demás, ¿no? Esta esperanza como tal, esta esperanza pasiva, se encuentra estrechamente relacionada con una esperanza generalizada en el ámbito temporal, a esto que les decía, que se hace en este inter, ¿no? Porque en esta esperanza pasiva es, no espero en el presente, sino que espero en el futuro a que las cosas sucedan. No se espera que ocurra algo, nada en el presente o en el ahora, sino en el momento siguiente, o sea, como les menciono, en el futuro. El futuro realizará lo que yo no puedo hacer en el momento, ¿no? Esto constituye, como también lo mencionamos anteriormente, una enajenación, porque el hombre no se siente con el derecho o no se siente con las capacidades o con las aptitudes para lograr aquello que está esperando, ¿sí? Aquello que desea o aquello que anhela, y deposita estas fuerzas en algo exterior o en otro ámbito temporal para esperar, ¿sí? Pero como tal se vuelve pasivo, no es activo de, bueno, que es identificar, como dice aquí en un principio, ya que se define la esperanza desde un ámbito consciente, que es el ámbito positivo de vivir y ser consciente de lo que me rodea para conseguir aquello que yo deseo obtener, ¿no? Y como les menciono, visto desde el ámbito pasivo o en la enajenación es pierdo mis fuerzas o no me siento con el derecho o me siento ajeno a estas fuerzas y espero que alguien más las realice, ¿no? Ahora bien, en esta espera pasiva, como tal, se representa como una desesperanza o una impotencia. Tener esperanza, ahora sí, en lo que puede significar en el ámbito positivo es estar presto o estar activo en todo momento para lo que todavía no nace, pero sin desesperarse. Si esto no ocurre en esta vida, que es lo que les menciono, o sea, mucha gente desde el ámbito pasivo en cuanto a lo que definen como esperanza es, se la pasan toda la vida esperando que las cosas pasen, ¿sí? Pero no están viviendo en el presente, no están viviendo en el ahora y eso como tal trae aspectos negativos en cuanto a su desarrollo, a su desempeño, a sus fortalezas, que esto como tal, si se fijan, se mencionó en el video anterior en
renuncian a sus propias fuerzas, se sienten oprimidos, se sienten reprimidos y como tal no están viviendo, ¿sí? Sino que están de cierta manera estáticos en el ámbito temporal. Ahora bien, volviendo en este aspecto, hay que distinguir lo que es la esperanza consciente de la inconsciente. Como dice aquí, hay individuos que se sienten conscientemente llenos de esperanza, o es lo que ellos visualizan, y que inconscientemente en sus adentros o en su interior no hay esperanza, sino que es todo lo contrario, hay una desesperanza. No se trata de lo que los individuos piensan, sino que de lo que realmente sienten, cosa que pues, y como tristemente se sabe, el sentir, el permitirse sentir su ser, pues realmente suele siempre estar reprimido o estar suprimido. Niegan sus emociones, ¿sí? Ahora bien, todo esto visto desde un punto de vista dinámico, lo que importa realmente no es saber, perdón, no es saber cómo la persona se comporta. Lo que importa en todo esto es la estructura de su carácter. Como tal, esto también en otros textos, eh, tanto con Jung y con Fromm, que digo, como les mencioné, voy a estar simultáneamente abordando estas dos obras, en lo que pueda, ¿no? Pero ambos abordan el aspecto de la caracterológica, que es lo tal, como tal lo que nos define, todas aquellas fuerzas, aquellas pasiones y aquella energía que es la que nos dirige y la que motiva la vida, ¿sí? Y esto como tal, Fromm menciona que el carácter es aquella estructura interna que aunque ocurran cambios en el exterior, esta como tal no se va a modificar porque es lo que ya está establecido en el ser humano, ¿sí? Esto obviamente se hereda, ¿sí? Y pues también es con los recursos con los que contamos en cuanto a enseñanza, en cuanto a crianza, y es lo que va dando una forma o una dirección a estas fuerzas internas. Eso es lo que Fromm define como carácter, porque estas motivaciones son las que van dirigiendo la satisfacción en cuanto a nuestros actos, a lo que hacemos y lo que no hacemos, lo que nos llena, ¿sí? Eso es lo que como tal se puede definir como un carácter. Como tal, digo, en otro texto lo aborda un poquito más a fondo en definir lo que es el carácter, pero les digo, es tanto lo fisiológico, lo biológico que ya traemos como que pregrabado, preconfigurado en cuanto a lo que hereda papá y mamá a nosotros y el cómo todo esto nosotros ya viviendo experiencias, vivencias, le vamos dando también una dirección. Y como tal, dice que esto es lo que importa en cuanto a la estructura de su carácter, sus energías y conocer aquellas fuerzas impulsoras que motivan su conducta, ¿sí? Si conocemos todo esto, no solo comprenderemos la conducta presente del individuo, sino que esto nos permitirá en cuanto a detectar en cómo éste, como les digo, se va a comportar en un futuro, porque esto como tal, no que no se modifique, pero es lo como tal va dirigiendo al ser humano, ¿no? Y como les digo, se podrán realizar conjeturas acerca de cómo actuarán las personas en circunstancias diferentes, les digo. Estas modificaciones de la conducta podrán preverse así desde el conocimiento de la estructura de carácter de cada individuo. Ahora bien, todo esto se puede definir como tal, entrando en la estructura del carácter. Se puede definir la esperanza en palabras, porque como les digo, el que la persona se conozca en cuanto a su sentir también da un conocimiento de lo que es la estructura del carácter, ¿sí? Y aquí como tal, la esperanza, al ser algo que se vive en cuanto a la actividad del ser humano, es tratar de entender si se puede definir en palabras, ¿sí? Pero como tal, al ser una experiencia humana, las palabras a veces suelen ser insuficientes. Un ejemplo como en el video anterior, todo esto en cuanto a la estructura del carácter, en cuanto a lo que motiva al hombre, en cuanto a sus fuerzas, en cuanto a su actividad, al no poderse a veces describir en palabras, se suele describir en el arte, en la literatura, en toda la expresión artística y cultural, perdón, del ser humano. Ahora bien, como tal aquí, la esperanza se define como un estado o una forma de ser, donde el hombre, válgame la redundancia, se permite ser, ¿no? Y es una disposición interna a la acción, ¿sí? Donde el hombre se permite sentirse activo y poder efectuar lo que son sus fuerzas internas. Toda nuestra cultura como tal está impregnada de esta actividad en el sentido, ahora sí, igual otra malversación de cómo definimos realmente lo que es la actividad, ¿sí? Aquí como tal se define la actividad
como un sinónimo de estar ocupados, ¿sí? Pero esto también trae una, a nivel cultural, es bueno, realmente el estar ocupados es definición de estar activos y esto como tal nos trae ciertos comportamientos o ciertas conductas. A lo que dice aquí dice, a lo que tememos es al momento en que realmente no tenemos nada que hacer. Mucha gente cree que el estar ocupado es sinónimo, como nos menciona, de actividad, cuando realmente la mayoría de los casos sigue siendo pasiva, ¿sí? ¿Por qué? Realmente es entender, todo lo que realizamos día con día es parte de nosotros o es, como se mencionó anteriormente, para seguir o sentirse parte de un estatus, ¿sí? Muchos de nuestros actos, muchos de nuestros comportamientos es para, como les mencioné, sobrevivir y no vivir, ¿no? ¿Por qué? A lo mejor si yo quiero realizar lo que soy, no me va a traer un beneficio dentro de la sociedad en la que estoy viviendo. A lo mejor me voy a sentir desplazado, me voy a sentir rechazado, voy a ver la crítica y esto como tal. A veces mucha gente, la gente renuncia a lo que es por sentirse parte de todo esto. Ahora bien, y como les dije y como vimos en el video anterior, es al vivir en una sociedad con un carácter consumista y productivo es lo que nos define es el estar ocupados, el estar produce y produce y produce, pero eso como tal no nos permite vivir, ¿no? Sino que vemos en son de la satisfacción a nivel social, ¿no? En la sociedad productiva o materialista, ¿no? Ahora bien, como tal, al ser todo esto pasivo, y para entender lo que es la esperanza es un acompañante psíquico de la vida y del crecimiento, van de la mano, porque como se mencionó ahorita, la esperanza es yo deseo, pero también es reconocer todos los recursos con los cuales yo cuento para poder llegar a aquello que deseo, ¿sí? Y no esperar de manera pasiva o de manera enajenada. Permitirse sentirse, reconocer su sentir y sus fuerzas, autoconocerse y reflexionar, ¿sí? Eso es lo que como tal se espera en el ideal de lo que es la esperanza, que tengamos la oportunidad de reconocernos tanto interna y externamente en cuanto a reconocer los recursos con los cuales contamos a nivel social, a nivel cultural, para poder externar todas estas fuerzas internas y poder ser, ¿no? Y al poder ser, pues vamos a poder lograr aquello que esperamos. Un ejemplo de esto, otro ejemplo cultural en cuanto al cine, hay una frase, no sé si ubican la película de Karate Kid, donde sale, no de los 90, sino la que salió creo que en el 2007, 2008, donde sale el hijo de Will Smith y Jaden, y donde sale Jackie Chan, que él es su maestro. Hay una escena muy emblemática en cuanto a esto, ¿no? Donde el maestro, Jackie Chan, le dice a su alumno, que es el hijo de Will Smith, le dice que estar quieto y no hacer nada son dos cosas muy diferentes. Aquí, por ejemplo, esto, si se fijan, a veces uno al no hacer nada siente que está siendo inútil o que no está haciendo algo productivo. Pero a veces el hacer nada, ¿sí? Uno puede estar completamente quieto, ¿sí? Y eso no significa que haya inutilidad o que no haya producción, porque a veces esto, y como se ha visto en muchas culturas, la meditación, el estar completamente quieto, nos permite conocernos, reconocernos y ser conscientes, tanto interna y externamente, de todo lo que nos rodea y poder ver, y como les mencioné ahorita, identificar los recursos con los cuales contamos y cómo nos podemos seguir, cómo podemos seguir como tal reconociéndonos y mejorando, ¿sí? Eso es a lo que como tal yo considero que esto se interpreta en esa escena, porque como tal la meditación es quietud, ¿sí? Y en la quietud a veces podemos seguir conociéndonos. Es un ejemplo, ¿no? Y si se fijan, volviendo al ejemplo de estar ocupados el resto de nuestras vidas sin detenernos a saber qué es lo que queremos y lo que no queremos, si lo estamos haciendo realmente por nosotros o por los demás para encajar. Un ejemplo muy triste que a veces se suele ver en la actualidad en cuanto a cómo en generaciones anteriores la gente, en base a toda esta cultura de producción, de consumismo, cuando empezó todo esto, pues era trabajar y trabajar y trabajar, ¿sí? Obviamente para poder vivir.
¿no? A lo mejor no contaban con los recursos o con los recursos necesarios para detenerse un poco y pensar, ¿realmente esto que estoy haciendo es lo que realmente me apasiona? ¿O solamente lo estoy haciendo para sobrevivir? Esto suele identificarse, ¿sí? Cuando esto ocurre de manera pasiva, y se ha detectado mucho en la gente, por ejemplo, que se jubila, ya gente mayor que se jubila y que a lo mejor vivió toda su vida siendo un obrero, un ingeniero o lo que sea, y cuando ya no tienen nada que hacer, cuando ya están jubilados y que su vida era técnicamente su trabajo, entran en desesperación y casi casi en la locura de porque se sienten ajenos a sí mismos de que, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer de mí? Si yo ya no tengo este puesto que era lo que me definía, ya no tengo ese trabajo que me definía. Y muchos por eso entran en depresión, entran en ansiedad porque nunca se dieron la oportunidad de darle lugar a lo que sienten realmente. De, bueno, esto me apasiona, esto me gusta y esto es lo que quiero realizar, ¿no? Y tristemente esto es lo que suele ocurrir cuando la gente toda su vida vivió de manera pasiva ocupada, dando a entender que esto era una actividad o esto era una parte activa, pero realmente no estaban viviendo, sino que estaban de manera automática sobreviviendo o viviendo de manera automática, ¿no? De manera donde renunciaban a su ser por encajar o obtener algo con el cual pudieran sobrevivir, ¿no? Son los dos ejemplos que se me vinieron a la mente al momento de estar escribiendo esta síntesis, pero les digo, ambos aplican a esto, ¿no? En cuanto a estar quieto y no hacer nada, son dos cosas muy diferentes. Al estar quieto me permito reconocerme, observar mi entorno y saber cómo ir dirigiendo lo que son mis fuerzas. Obviamente esto ocupa aplicarse a un nivel muy global para que realmente se vaya notando un cambio y no caer, como se mencionó en el video anterior, en esta cultura de consumismo y de producción donde no se nos permita externar y desarrollar lo que son nuestras fuerzas internas, ¿no? Ahora bien, ese es uno de los conceptos. La esperanza es el permitirse ser activos para poder lograr aquello que espero o aquello que deseo y no esperar de manera pasiva a que las cosas ocurran, donde al ser pasivo pues voy a renunciar a mis fuerzas, ¿no? No voy a sentirme con el derecho de realizar aquello que quiero realizar o aquello que quiero obtener. Ese es uno de los conceptos. El otro concepto a abordar es la fe, que va de la mano. Todos estos conceptos van juntos o van acompañados uno con otro. Ahora bien, en el aspecto de la fe, dice aquí, la esperanza es un elemento esencial de la estructura de la vida y este se muestra ligado a otro elemento, que es el de la fe, que también forma parte de la estructura de la vida, ¿sí? La fe como tal es tener fe en qué, ¿no? Muchos a veces uno se pregunta, bueno, tengo fe en ello, tengo fe en aquello, y bueno, ¿y eso qué significa, no? Aquí como tal, la fe, Fromm la define desde el conocimiento real de la posibilidad, ¿sí? Que es esto, si se fijan, va de la mano en cuanto a, yo reconozco todo lo que me rodea y todo lo que está dentro de mí, y en base a esto es, estos recursos me pueden llevar a conseguir esto o a este otro resultado. Eso es a lo que se refiere con la fe, ¿sí? Con el conocimiento hay posibilidad, ¿sí? Conocimiento de algo real, de algo objetivo, ¿sí? Que todavía no sucede, pero que en base a cómo yo vaya trabajando mis recursos internos y externos, el reconocerlos y trabajarlos, puede llevarme a la posibilidad de conseguir algo. Tengo fe en que esto va a suceder, ¿no? ¿Por qué? Porque sé, tanto interna y externamente, que puedo llegar a conseguirlo. O a lo mejor me va a llevar tiempo o pueden ocurrir diferentes resultados, pero en base a algo objetivo en cuanto a reconocer las partes y cómo se pueden ir, digamos, de cierta manera estructurando. No es como tal predecir el futuro, sino la visión, y si se fijan, esto también se mencionó en el video pasado en cuanto al tema de los profetas, que esto también lo voy a mencionar un poquito más adelante, o aquí lo menciona, si mal no recuerdo, el tema de la visión, de ser visionario en cuanto a observar, eh, reconocer las partes y ver cómo éstas se van comportando, ¿no? Como les digo, no es predecir el futuro, sino la visión del presente en un estado de gestación, donde se está formando, ¿no? En base al conocimiento y recursos que reconozco que tengo, tanto internos y externos, y sé a dónde me pueden llevar o a dónde puedo llegar.
es la certidumbre en la realidad de la posibilidad, ¿sí? Posibilidades de que en base a lo que tengo en el presente puedo llegar a un futuro, ¿sí? Son posibilidades en base a los recursos con los cuales cuento y cómo los voy trabajando, cómo los voy estructurando. Se basa en nuestra experiencia de vivir y transformarnos. Ahora bien, igual que con la esperanza, hay que identificar la fe racional de la fe irracional. La fe racional como tal es el resultado de la disposición interna, de la acción, de mis fuerzas, de reconocerlas, como les digo, tanto intelectual y afectivamente. Les digo, es reconocer todos estos puntos que muchas veces no logramos observar de manera consciente, pero están ahí. Es como tal esto, ser consciente de lo que puedo ser capaz. Y la fe irracional es el sometimiento a algo dado, que se admite como verdadero sin saber si es verdad o no, ¿sí? Muchas veces, y como vuelvo lo mismo, gente enajenada deposita su fe o deposita la fe en algo que a lo mejor no va a suceder nunca, pero igual que con la esperanza está en espera y en espera y en espera, y como tal nunca se permitieron vivir, nunca le dieron oportunidad a la vida de ver, bueno, puedo yo realizarlo, porque me voy conociendo y en base a cómo me voy conociendo sé qué es lo que puedo llegar a realizar. Eso es la fe, en el sentido objetivo. Ahora bien, el elemento de la fe irracional, igual que con lo anterior, en cuanto al tema de la eh, esperanza inconsciente, es la pasividad, ¿sí? Un carácter como tal pasivo. En el ámbito de las relaciones humanas, y esto que he mencionado ahorita, tener fe en alguien es estar seguro de su centro de carácter, de conocerlo, ¿no? De reconocerlo en cuanto a qué lo motiva, qué lo mueve, ¿sí? Y de que esta misma persona o este otro, pues también se permita conocerse. E igual que con la fe en uno mismo, que es esto que les menciono. Tengo fe en mí porque sé lo que soy, sé lo que valgo y sé lo que tengo a la mano, ¿sí? Sé cómo me puedo desarrollar. Y es esto mismo, volver al tema de la actividad en cuanto a reconocerse y en base a este reconocimiento es, bueno, darme cuenta de que sí puedo y en qué otras cosas estoy limitado, que no puedo realizar aún, ¿no? Limitantes, virtudes, todo esto, ¿no? Eh, y como tal, esto, esta estructura de carácter de la fe objetiva o de la fe real es que está condicionada a lo mismo, a las vivencias, a las experiencias y cómo esto nos va, digamos, dando una estructura, ¿sí? De poder reafirmar o todos los días reafirmar lo que es el yo, de permitirnos sentirnos. La esperanza como tal no puede asentarse más que en la fe, ¿sí? Porque ambas partes es reconocerse, ¿sí? Permitir sentirse y ver todas las partes que somos y cómo éstas se van uniendo, y se van estructurando. Y como esto, ambas partes, la esperanza y la fe, van de la mano en cuanto a la acción de conocerse y saber de qué somos capaces, qué resultados podemos obtener en base a nuestras vivencias y experiencias, ¿sí? Ese es otro concepto, pero si se fijan ambos van de la mano. La esperanza y la fe van en relación en cuanto a la actividad y el autoconocimiento de uno en cuanto a reconocer nuestras partes, todo lo que nos va determinando y cómo esto se va transformando poco a poco. Pero es darse la oportunidad de sentirse y una vez que nos permitamos sentirnos, ver hasta dónde podemos realizar algo, ¿sí? De que somos capaces en base a los recursos internos y externos. Esos son dos conceptos. El siguiente concepto es, y también va conectado con la fe y la esperanza, es la fortaleza. Esta es algo cortito, pero es en cuanto a la fortaleza, es la capacidad de resistir la tentación de comprometer lo que es la esperanza y la fe, y pues, obviamente que se vean destruidas. Es decir, no cuando el mundo querría oír un sí, es luchar por la vida, que es esto que les menciono. Muchas veces, y no recuerdo si es en este texto o es en otro, Freud menciona que adentro de nosotros hay una orientación por naturaleza que va en son de la vida. Esa es como que nuestra aguja en cuanto a definir lo que está bien y mal, ¿sí? Muchas veces hemos pasado por la vida de que por seguir una moral, por seguir una ética, por seguir leyes, todo esto,
Va a haber cosas que uno va a decir, esto para mí está mal, algo en mí, algo adentro de mí me dice que eso no. Pero pues volviendo al mismo concepto del estatus, a veces renunciamos o silenciamos esa orientación interna por seguir encajando, ¿sí? Por sentirnos o por querer sentirnos parte de un lugar, y en lugar de decir no, decimos que sí, ¿no? Pero como tal esto nos enajena, no nos permite como tal ser, porque estamos renunciando constantemente a lo que somos por, como les menciono, sentirnos parte de un lugar. Y esto es a lo que se refiere. Reconocer esto, cómo me voy dirigiendo en mi vida, y no ver que no se vea comprometida la fe y la esperanza en mí, ¿no? Estos conocimientos y esta actividad. Ahora bien, la esperanza y la fe, siendo cualidades de la vida, buscan trascender esto que les menciono, lo que es el estatus, ¿sí? El estatus quo individual y social. La vida se halla en un constante cambio, pero muchas veces, y como se vio anteriormente, la misma sociedad quiere mantener lo que es el estatus, o en un aspecto pasivo, estático y conservador, ¿sí? La vida, si se ve estancada, pues tiende a desaparecer o tiende a la muerte. Como tal somos seres cambiantes, seres que se van transformando poco a poco, y esto como tal a veces trae consecuencias o riesgos en que pues, las cosas en la sociedad, tanto en lo individual y en lo social, tienen que ir cambiando, y muchos van a estar constantemente en contra de este cambio porque va a comprometer sus intereses, todo lo que han logrado, y es donde ocurre el tema de querer ser un conservador. Lo que vale para el individuo vale igual para la sociedad. Esta jamás es estática, como les menciono. La sociedad o la vida nunca va a ser estática. Si no crece, decae, y si no trasciende, el estatus se desvía hacia lo peor. La ilusión de una sociedad quieta y sin alterar es algo muy peligroso. ¿Por qué? Al detenerse la vida, o al detenerse el desarrollo y el progreso y la transformación o la trascendencia, ocurre lo que es la decadencia. Volvemos a lo mismo, gente conservadora que quiere mantener esto, pero esto como tal trae consecuencias negativas, en el aspecto de que no nos vamos a poder seguir desarrollando como seres, y no nos vamos a permitir seguir conociéndonos, y esto como tal podría traer en consecuencia pues una destrucción de la misma sociedad, ¿no? En todo esto, el hombre y la sociedad, en otro un concepto un poco teológico, resucitan, ¿sí? Día con día vamos cambiando, no somos lo mismo que fuimos ayer, ¿sí? Y en cada momento está ocurriendo el cambio, si es que le damos lugar. Y en el acto de la esperanza y de la fe del aquí y el ahora, cada acto de amor, de conciencia y de compasión es resurrección, porque nos vamos permitiendo destruirnos para dar lugar a algo mejor. No nos mantenemos estáticos, porque la vida, como menciona aquí, está en constante cambio. Y a veces, y como estamos mal acostumbrados, pues le tememos al cambio, pero el cambio pues es algo que forma parte de la naturaleza, ¿sí? Y a veces el querer mantener algo estático limita nuestro desarrollo y pone en peligro lo que es la integridad, tanto de la parte individual y de la parte social. Ahora bien, la fe, la esperanza y la resurrección encontraron su expresión clásica en esto que les menciono, en la visión de los profetas. Como les mencioné anteriormente en el capítulo anterior o en el video anterior, Fromm se definía como un profeta o un observador o un visionario porque él se permitió observar y reconocer las fuerzas y las partes de su época, y fue definiendo posibilidades a resultados que podrían llegar a suceder en base a lo que estaba pasando en aquella época. Como tal, aquí el lenguaje profético es siempre un lenguaje de alternativas, de perspectivas, de elección y de libertad, y nunca del determinismo. Como se mencionó, en el sentido profético, al tener uno conocimiento de uno mismo, de las capacidades y reconocer los recursos internos y externos, puede profetizar o tener la visión, observar las posibles visiones o resultados a los que pueden llegar tanto individual y socialmente. Estas visiones proféticas fueron originalmente expuestas por el socialismo marxista original, ¿no?
Eso es a lo que aquí menciona. En el tema de Marx también, si se fijan, era permitirse reconocer los recursos de aquella época o de, de todas las épocas y de cómo los vamos a ir trabajando. ¿Sí? No soy conocedor muy a fondo de Marx, sé un poco, pero era lo mismo que, bueno, en cuanto a las citas de Fromm, en cuanto a Marx, en cuanto a su obra, Marx también recalcaba mucho esto. Y reconociendo los recursos materiales, ¿sí? En cuanto a producción, los medios de producción y el cómo irlos realmente utilizando para aprovechar todo esto y llegar a una sociedad mejor, ¿sí? Pero era que todos fuéramos activos en todo esto. Eso es a grandes rasgos lo que se digo, ¿no? Me corrijo, no me corrigen, pero es lo que sé, ¿no? Pero como tal, Fromm menciona esto, que en el aspecto socialista, marxista original, también estaba muy citada, muy enfatizada esta visión en cuanto a con qué recursos contamos, en cuanto a medios de producción, que es lo que también se mencionó en el video pasado. No se trata de retroceder o renunciar a los medios de producción o los recursos con los cuales contamos ahorita como sociedad o civilización, sino que es realmente aprender a aprovecharlos fuera del ámbito productivo o consumista y realmente que ese no sea el fin, ¿sí? ¿Cuál va a ser el fin de los medios de producción? El consumismo y el materialismo y la producción, o realmente que esos recursos sean en beneficio de que el hombre sea el fin en cuanto a su desarrollo y un beneficio en cuanto a individual y social, ¿sí? Eso es lo que se menciona aquí. Ahora bien, todos como tal, ¿cómo es que se puede realmente mantener esta esperanza? ¿Sí? ¿Cómo se puede lidiar o cómo se puede confrontar la desesperanza? Menciona aquí el texto, que todos realmente nacemos, porque como forma parte de la estructura de la vida, todos nacemos con esta fe, con este conocimiento, con esta esperanza y fortaleza, porque queremos vivir. Pero estas cualidades, ¿sí? O estos aspectos del ser, en cuanto a ser parte del entorno, del ambiente, este mismo ambiente va favoreciendo en manera negativa a obstruir el potencial de la esperanza. ¿Cómo se puede evitar esto? Ahorita se los menciono. Pero como tal, les digo, nacemos con todo esto, nacemos con estas fortalezas y estas potencias, pero depende de la sociedad o la clase en la que nacemos, a veces nos vemos muy limitados a poder desarrollar estos conceptos a nivel práctico. ¿Por qué? Porque una vez que nos vemos limitados, trae en consecuencia, como les menciono, la desesperanza, que esto como tal endurece lo que es el corazón, ¿sí? Lo afectivo, lo emocional. Y esto ya a un grado más grave o más enajenado, más reprimido, pues también trae consigo lo que es la violencia y la destructividad. Muchas veces como tal, creo que sí se mencionó en el último video al final, la desesperanza se ve disfrazada de optimismo en cuanto a seguir siendo enajenado, pero se muestra optimista la persona en cuanto a ser conformista o resignarse a lo que tiene, pero no se permite ser activo, no se permite, como mencioné ahorita, al cambio, se mantiene estático. Y también otra forma de disfrazar lo que es la esperanza o la desesperanza, perdón, es el nihilismo. El nihilismo es técnicamente definir que la vida no tiene sentido, ¿sí? Y esto como tal desorienta la vida en cuanto a uno y a veces pues igual seguimos renunciando, seguimos enajenados en el entorno, tanto con nosotros y con los demás. Ahora bien, últimamente la desesperanza, ya para terminar, pues se observa en todas partes en cuanto al aburrimiento, la falta de contacto, de los vínculos e incluso de la desesperación a conseguir contacto con los demás. O sea, a veces es aislarse o a veces también estamos tan desesperados por sentirnos parte de algo. Y aquí es donde se puede observar la desesperanza. Para concluir, es bueno, la esperanza y la desesperanza, como les mencionaba ahorita, va a depender mucho del desenvolvimiento del individuo en relación a qué es lo que en la sociedad predomina, ¿sí? Si en la sociedad en la cual el individuo nace predomina lo que es la esperanza, pues obviamente se le va a permitir
desarrollarse a sí mismo junto con los demás, pero si predomina la esperanza, y como mencioné ahorita, se va a ver muy limitado, ¿sí? Y pues va a conservarse lo que es el estatus, la enajenación, lo estático, y pues como tal va a llevar a lo que es a la destrucción, ¿sí? De esa clase o de esa sociedad. Y como tal, dependerá mucho de las circunstancias históricas, personales, psicológicas y constitucionales en cuanto al ámbito político-económico, ¿sí? de, de ir determinando cuál de estos dos polos, tanto la vida en cuanto a la esperanza o la desesperanza en el ámbito de la muerte o la destrucción, cuál de los dos va a ser el que va a predominar al final. Y esto o trae en consecuencia que la sociedad nunca se permita desarrollarse de manera correcta, o que poco a poco empecemos a despertar y ser activos tanto en lo individual y en lo social, y poco a poco podamos ir aprovechando los recursos para pues traer una sociedad mejor y con esperanza. Eso es lo que como tal concluye el texto. Todo esto se ocupa realmente para que se pueda aplicar de manera práctica. Creo que lo fui redundante, ¿no? Pero como tal, se deben detectar las posibilidades reales de manera objetiva en cuanto a cómo podemos conseguir esto. Y como tal, no caer en algo a lo mejor fantasioso o algo muy idealizado, sino que hay que aceptar, como mencioné ahorita, con qué recursos contamos, con qué medios contamos y cómo estos los podemos aprovechar. En cuanto a estos medios y estos recursos, vuelvo a enfatizar en cuanto a reconocernos internamente nuestras fuerzas y cómo estas fuerzas las ponemos en práctica en el exterior. Y en base a eso vamos transformando la realidad para llegar a una conclusión mejor en cuanto a que todos nos podamos seguir desarrollando. Eso es como tal con lo que concluye este capítulo, de que todo esto se ocupa, de que todo esto es fundamental y que todo esto va de la mano para poder desarrollarnos de manera más plena. Y como les comento, digo, este es el final de este capítulo. Ya en el siguiente video pues voy a abordar el siguiente. Y igual les hago la invitación a que si tienen alguna duda, si hay algún comentario, si hay alguna eh, opinión, ¿sí? Una retroalimentación, con gusto, pues las estaré leyendo en los comentarios. Ahorita ya estoy, bueno, ya trabajé un poquito en cuanto a los eh, medios, en cuanto a dónde voy a estar ahorita. Digo, actualmente pues ya tengo la página de Instagram, ahorita el canal de YouTube, y posteriormente veré si voy creando lo que es la página de Facebook y si se puede para hacer como que pequeños cortos de cada video en lo que viene haciendo TikTok. No, eso es lo que me voy a estar dedicando, pero por el momento ahorita donde me pueden encontrar este contenido es en el canal de YouTube y en la página de Instagram. Por mi parte sería todo. Fue un gusto volver a estar presente aquí en el canal y nos estamos viendo entonces a la próxima. Y pues que tengan un bonito día y les mando saludos.